¿Cómo hacer que se te ocurra una buena idea? Yo te lo cuento. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Duque. Bienvenidos a mi canal Duque Escritor. Semana a semana montaré videos con lecciones sobre la escritura de guiones. Y hoy les voy a hablar sobre algo que es esencial y para muchos la base donde arranca todo guión, la idea. Pero antes de empezar te voy a pedir que si te gusta te suscribas al canal, actives la campanita y me dejes un comentario. Espero que crezcamos juntos para poder hacer estos videos todas las semanas. Y ahora continuamos con la idea. Detrás de cada gran película, serie, historia hay una gran idea. Como les decía, todo proyecto parte de la idea. Y ahí es cuando viene la pregunta del millón. ¿De dónde vienen las ideas? Y aunque parezca más complicado que responderle a un niño de dónde vienen los bebés o si Santa Claus existe, no es algo tan difícil de responder. Las ideas pueden nacer de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Puede ser de algo que leíste en internet y te llamó la atención, o de una conversación que escuchaste de tus vecinas chismosas, o en la cola del banco. Puedes inspirarte en la vida de un personaje histórico o de algo que te pasó a ti, piensas que puede ser interesante escribirlo. Así digas que le ocurrió al primo, del hermano, del nieto, del abuelo de un amigo tuyo. Las ideas también pueden venir de otra idea. Te puedes inspirar de una canción, de una película, de un libro. La inspiración puede llegar de las más diferentes y extrañas maneras. Expertos científicos aseguran que el ser humano puede llegar a tener hasta 60.000 pensamientos en un día. 60.000. Estamos hablando de casi 22 millones de pensamientos al año por persona. Lo que quiere decir que año tras año desechamos cientos de miles de buenas ideas que nos vienen a la mente y que no les damos la importancia que merecen. La mayoría de las personas tienen ideas fantásticas y ni se enteran. O no se dan cuenta porque no saben cómo reconocer una buena idea. Otros no las anotan al momento y se les olvidan. O las dejan pasar porque no se sienten capaces de desarrollarlas. O quizás no tenían el tiempo para dedicarles y ni sabían por dónde empezar. Pero ¿cómo reconocer una buena idea? Vamos desde el principio. Desde siempre el ser humano ha manejado la hipótesis de que todo viene de algo previo. Y esa teoría también se puede aplicar al guión. Podemos partir de la idea de que todo proviene de una semilla germinadora. Y podemos definir a la semilla germinadora como cualquier hecho, cosa, persona, situación que detone una imaginación. Por ejemplo, ¿saben cuál fue la semilla germinadora por la que Stan Lee se le ocurrió la idea de Spider-Man? Aunque suene extraño, no tuvo que ver con una araña. Su inspiración vino de una mosca. Sí, como lo oyen, de una mosca que vio suspendida en una pared. Por un momento Stan Lee la observó y le llegó la iluminación. Y se imaginó a un hombre que pudiera tener el superpoder de la mosca. No, ese no. El poder de caminar por las paredes. Luego empezó a desarrollar la idea, pero una mosca no le parecía atractiva para convertirla en un superhéroe. Me imagino que se habrá dado cabezazos con el escritorio cuando vio que a otro se le ocurrió la magnífica idea del intrépido volador. Más veloz que un cohete, más rápido que la luz, es el intrépido volador. Pero siguiendo con Stan Lee y su mosca, y su iluminación, el genio de Marvel siguió dándole vueltas a su idea y pasó por la abeja, el zancudo patas blancas, el bachaco, hasta que se le ocurrió el insecto perfecto, la araña, y bautizó a su superhéroe como Spider-Man. Imagínense, de algo tan pequeño e insignificante como una mosca en una pared, surgió uno de los superhéroes más exitosos y sin duda el más famoso de Marvel. Una mosca se convirtió en una idea que le generó a su creador millones de dólares. Y hoy en día sigue dando dinero. Por supuesto, la mosca fue solo la semilla germinadora. Luego Stan Lee se dedicó a crearle forma a la idea y a crear el personaje. Pero de todo eso, sobre la creación de personajes, desarrollo de la historia, entre otras cosas, lo hablaré en próximos videos. Por ahora seguimos con la idea. El escritor Peter Benchley se sentó en una playa un día que se sentía fatal y estando hundido en su depresión, se le vino a la mente una pregunta. ¿Qué pasaría si un tiburón blanco amenazara una ciudad? Y bueno, dicho así, esa idea podría sonar un poco loca o jalada por los pelos. Un tiburón atacando una ciudad.
pero esa idea cambió la historia del cine y originó el primer gran blockbuster o fenómeno taquillero, Tiburón, que no solo le dio fama a su escritor, también significó el primer gran éxito para su director, el gran Steven Spielberg. Y hablando del rey Midas del cine, Spielberg también reveló, aunque muchos años después de su estreno, cómo fue que se le ocurrió la idea de E.T., a la que considera su película más personal. Y no, Spielberg no tuvo contacto con extraterrestres, o por lo menos aún no lo ha revelado. Para la historia de E.T. se inspiró en la soledad que sintió de niño cuando sus papás se divorciaron, momento en el que se refugió en un amigo imaginario, un extraterrestre, quien fue su compañero en su solitaria infancia. Como ven, cualquier vivencia puede detonar una gran idea, pero es muy importante que cuando se les ocurra, sepan reconocer si esa idea tiene potencial, si de verdad vale la pena más allá de la anécdota. Y para ello les puedo dar unos tips. En primer lugar, la idea debe ser original, aunque debemos entender que hay diferentes formas de lograr la originalidad. No niego que existen ideas únicas, insólitas, que provienen de mentes prodigiosas, geniales o un poco fumadas, por decirle de una forma. Esas historias que llegan imponiendo nuevos paradigmas, rompiendo esquemas y muchas veces cambiando las reglas del juego. Sería genial que se nos ocurriera una idea así, pero el hecho de pensar algo totalmente original puede tomarnos años. Quizás pasemos toda la vida buscando ese aspecto inexplorado y virgen del universo de los guiones y nunca lo logremos. Pero también están quienes parten de la idea de que ya todo está inventado y que lo que queda es reinventar lo que se ha hecho. Y hay grandes expertos en eso. Gente que toma una idea que ya existe y le da la vuelta, imprimiéndole su estilo, su toque distintivo, original. Esto lo podemos explicar partiendo del arquetipo del superhéroe, por ejemplo. La idea básica siempre es la misma. Un hombre o mujer con superpoderes que usa trajes ajustados y tiene doble identidad. Todos los superhéroes se basan en ese mismo arquetipo. Por ahí es cuando viene el trabajo creativo de desarrollar una idea original partiendo de esa base. Tendrás que pensar en el superpoder que lo originó, cómo se llama y diseñarle un traje fantástico y colorido como el del Chapulín Colorado. ¿Y qué pasa si a mí me gusta el traje del Chapulín Colorado? Lo otro es que la historia sea atractiva, pero no solo para ti, debe ser de interés para mucha gente. Puede que a ti te parezca divertidísima la historia de unos tomates asesinos. Pues debes preguntarte si existe alguien en el planeta aparte de ti que esté dispuesto a pagar una entrada del cine para ver unos tomates matando gente. Y aunque no lo crean, ese fue el argumento para una película de bajo presupuesto que se filmó en 1968 titulada El ataque de los tomates asesinos. Dirigida y escrita por John DeBello, está considerada como una de las peores películas de la historia del séptimo arte. Si es que a eso se le puede llamar arte. Irónicamente me imagino que prohibían llevar tomates al cine. Y es que el hecho de que una idea funcione o no puede ser muy subjetivo. Hay públicos para todo y cada cabeza es un mundo. Así que más allá de los gustos de los demás, lo importante es la originalidad. Así que lo primero que debes hacer es revisar qué tan original es tu idea. Para ello puedes acceder a buscadores como Google o YouTube, revisar cuántas historias hay con una idea parecida y si ya existen muchas, no te frustres. Piensa de qué manera puedes reinventarla, moldearla a tu estilo y mejorarla. Hay miles de formas de darle giros a una idea ya preconcebida. Por ejemplo, puedes cambiar el lugar donde ocurre la acción. Un cambio demográfico te puede dar un giro cultural interesante. No es lo mismo que una mujer cometa adulterio en Estados Unidos, donde todo se resolvería con un divorcio y en una separación de bienes, a que una mujer cometa adulterio en un país musulmán, donde es considerado un delito y podría ser condenada a morir lapidada. También puede ser interesante un cambio en la época en la que se desarrolla la historia. Y un ejemplo de esto es la versión de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta, en la que se trajo la historia del periodo isabelino al siglo XX, específicamente a los años 90, y logró, respetando la historia de Shakespeare y hasta los diálogos, una de las versiones más originales que se conocen del clásico. Otro ejemplo de cambio de época y de lugar es Scarface. La aclamada película de Brian De Palma de 1983 está inspirada en la cara cortada de 1932, pero la versión original transcurre en el Chicago de los años 30, en la época de las pandillas de gángsters. Para el remake, De Palma junto a su guionista Oliver Stone trasladaron la historia al Miami de los años 80,
a la época de la lucha de las bandas por el tráfico de drogas, logrando un Scarface bastante original que hoy en día es considerado un clásico del cine. Irónicamente, muchos de los que la alaban ni siquiera se imaginan que está inspirada en otra película, que es un remake. Y es que muchos critican los remakes, pero la mayoría de las grandes historias se han inspirado en otras. Vengan del teatro clásico, de la literatura, todo tiene un origen. El director Quentin Tarantino es reconocido por inspirarse en escenas o situaciones de otras películas, algo que muchos lo justifican como un homenaje del creador al cine. Sin embargo, el mismo Tarantino reconoce con total desparpajo que él roba y asegura que los grandes artistas roban, no hacen homenajes. Robe o no, ¿quién puede decir que las películas de Tarantino no son originales? Otro ingrediente que puedes imprimirle a una historia ya contada para hacerla original puede ser cambiar la edad de los personajes. Así cuentes la misma historia, será muy distinto el enfoque que le dé un anciano al que pueda darle, por ejemplo, un adolescente. Igual sobre el sexo del personaje. Mucha polémica se desató cuando en 2016 se estrenó una versión de Los Cazafantasmas con elenco femenino, y a pesar de las críticas fue una forma de darle originalidad a la idea. Sin embargo, ¿alguien recuerda a las chicas cazafantasmas? Eso sí, algo importantísimo, además de original, tu idea tiene que ser creíble. Así hagas realismo mágico, tienes que lograr que el público se lo crea. De ahí el éxito de películas de ciencia ficción como Star Wars o Volver al Futuro. Estuvieron tan bien contadas y realizadas que todo el mundo se las creyó y las convirtió en éxitos históricos. Todos nos creímos el cuento del espacio y de la vida del pasado. Un consejo aparte muy personal que les doy: trata de que tu idea sea realizable, factible, sobre todo si eres un guionista que está empezando y no cuentas con un amplio presupuesto para filmar. A menos que seas un soñador sin remedio con un optimismo ilimitado, deberías enfocarte en una idea que se pueda desarrollar en pocas locaciones y con la menor cantidad de actores. Y aclaro que es una recomendación que te doy desde un punto de vista más de productor que de escritor. A fin de cuentas, un guionista debe ser libre de escribir su historia sin limitar su creatividad a un presupuesto. Pero si de verdad quieres facilitar el camino para que tu idea realmente se realice y no se quede en tu computadora, o peor aún, en tu mente, trata de inventarte una idea no tan compleja. Finalmente, el consejo más importante que te puedo dar es que creas en tu idea. Si tú de verdad consideras que es buena y tiene potencial, defiéndela. Comprométete a realizarla, que nadie te baje los ánimos diciéndote que es una idea mala o que no va a funcionar. Si algo dentro de ti te dice que estás ante algo bueno, protégelo y lucha por esa idea. A fin de cuentas, es tu proyecto. Lo que no quiere decir que no estés abierto a realizarle cambios al guión si una productora se interesa y te pide algunos ajustes. Eso sí, trata siempre de defender la esencia de tu idea en tu historia. Hay dos cosas que pueden pasar a los guionistas nuevos: o perder oportunidades de filmación por no ceder a los cambios, o ceder tanto que terminen cambiando tu historia por completo. Ni lo uno ni lo otro. Un ejemplo de una historia que fue defendida hasta el final fue Dirty Dancing. El guión fue rechazado por 40 casas productoras, 40 rechazos. La mayoría al segundo rechazo se hubiera frustrado y buscado un trabajo en McDonald's. Pero tanto creían en su proyecto y tanto insistieron sin rendirse que al final lograron conseguir una productora que les dio el sí. Y lo demás es historia. Tienes que creer, amar y tenerle confianza a tu idea y a tu proyecto. Muchos de los emprendedores y creadores más exitosos fueron rechazados e incomprendidos al principio. Muy especialmente ese rechazo provenía de sus personas más cercanas, de su entorno. Si de verdad crees en tu idea, no escuches a los negadores, a los profetas del desastre, a los pesimistas. Enfócate en desarrollarla, en hacerla realidad. Que seas tú quien decida cuándo renunciar, si en algún momento tomas esa decisión. Y cómo presentar la idea. Más adelante les presentaré un video detallado sobre eso. Por ahora te puedo decir que lo mejor es que la desarrolles en una oración corta y precisa. Como por ejemplo: un arqueólogo vive impresionantes aventuras de acción mientras busca piezas históricas antiguas. Es tu historia expresada en unas pocas líneas. Antes de finalizar, quiero pedirles que si les gustó este video se suscriban al canal, activen la campanita para que sepan cada vez que subo nuevo material. Y déjenme sus comentarios. Pueden pedirme alguna lección en específico, o si quieren que analicemos alguna serie o película, también lo podemos hacer. Y el último consejo para este video: si de verdad tienes una idea fantástica, no la cuentes.
guárdatela como un tesoro y solo coméntasela a personas de tu absoluta confianza. Lo más recomendable es que las registres. Pero como las ideas en sí no se registran, deberás desarrollar un texto en el que la describas, puede ser una sinopsis. Próximamente también les hablaré sobre cómo registrar un guión. Nos vemos en una próxima edición de Duque Escritor. Síganme en mis redes sociales, @DuqueEscritor en Instagram, y nos vemos en un próximo video.